Shalom, bendiciones. Rosh Hodesh, Rosh Hashanah, bendiciones a todos. Mi nombre es Hazel Bustamante, esposa de Efraín Bustamante, al frente de la comunidad israelita El Shofar de Yahweh, Costa Rica y las naciones. Bajo la cobertura de mi esposo, me presento ante ustedes y vengo a traerles este tema, pues ha sido un tema muy controversial en el sentido de la manipulación que se le ha dado. A veces mucha confusión ha habido entre los hermanos e hermanas, ¿verdad? Y es muy importante tener esto claro porque es el principio de todas las cosas, el principio de las festividades, el principio de todo el mover, ¿verdad? Es el Rosh, es la cabeza de la novena, ¿verdad? Si determinamos esto de una forma correcta, podremos determinar las demás festividades o mover de nuestro Elohim Yahweh. Sea la bendición sobre cada uno de ustedes. Bueno, vamos a estar viendo en esta hora el tema de Hodesh HaAviv. ¿Cómo se determina el año nuevo? ¿Cómo lo podemos determinar? Nosotros mismos, por sí mismos, no podremos determinar el año nuevo. La Torah nos dice que hay señales, que hay una serie de cosas que debemos de analizar conforme a la Torah para llegar a este año nuevo, a este año de la Torah, conforme a la Torah. ¿Ok? Hay muchos instrumentos tecnológicos, hay muchos calendarios ya registrados, ¿verdad? Que ya no necesita usted pues esperar la luna, ya no necesita usted revisar la gavilla, ya no necesita usted esperar hasta que entre el año o el mes, sino que simplemente ya están estipulados. ¿Por qué? Por personas que están altos, ¿verdad? Que tienen rangos altos, que tienen calendarios ya estipulados y con eso se lleva a cabo a muchos grupos, a muchas quejiló, a muchas congregaciones y no se fijan de lo que dice la Torah. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a esto que anda por todos lados, ¿verdad? Que está influenciando a todos los grupos o a casi todos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a determinar el año nuevo o el Hodesh HaAviv? Bueno, en la Torah comienza con la primera luna nueva. Hay que esperar el avistamiento y verlo a ojo descubierto sin necesidad de binoculares, sin necesidad de ningún aparato, como dije, tecnológico. Nosotros tenemos que ver la luna nueva. ¿Y dónde tenemos que ver la luna nueva si no es en Israel? Hay muchos hermanos en todas las naciones, con todo el respeto de cada uno, que están en Venezuela, en El Salvador, en Honduras, en Bolivia, en República Dominicana, en cualquier país, y ven la luna en su país y dicen, ya es Hodesh, o Rosh Hodesh, o cabeza de año, ¿verdad? Y no es así. Nosotros tenemos que mirar a Israel, porque ahí fue señalado, ahí fue marcado los tiempos de Yahweh. A ese pueblo fue el que Yahweh escogió para darle estas enseñanzas, y ahora nosotros tenemos que mirar hacia Israel para poder ordenarnos en el tiempo. Aún había antiguamente civilizaciones en las cuales el año iniciaba en marzo, en el mes, hablando greco-romano. Después vinieron concilios, vinieron diferentes personas que demandaron que empezara en enero y le dieron homenaje a Januari. Y ahí, ¿verdad? Ahí viene mucha paralela. Pero antiguamente era en marzo, si usted no lo sabía. Ahora, conforme a la Torah hebrea, va de la mitad de marzo a la mitad de abril.
nosotros estamos en un calendario grecorromano, hablando físicamente, ¿verdad? Porque estamos en Costa Rica, estamos en Estados Unidos, estamos en México, estamos en diferentes lugares que no es Israel, ¿verdad? Pero para determinar las Moed, las fiestas de Yahweh, tenemos que ver el reloj profético torático y guiarnos conforme a el Israel verdadero, al Israel que busca agradar a Yahweh y no ese Israel que se acomoda a los calendarios civil, religiosos y diferentes, ¿verdad?, grupos que se mueven en ese lugar. Hay calendarios de Gilel, hay calendarios noáticos, ¿verdad? De Enoch hay un calendario, bueno, hay una serie de calendarios, pero nosotros tenemos que basarnos, vuelvo a repetir y aclaro, que tenemos que volver a nuestras raíces, pero nuestra raíz no es un hombre, no es un rabino, no es un grupo, ni siquiera yo, ni siquiera ningún grupo, para no mencionar nombres. Nosotros nos tenemos que acomodar a la Torá. Si alguien viene a usted con un mensaje que no esté conforme a la Torá, eso será anatema, eso será maldición, dice la Torá. Si aún un malak viniera a darnos un mensaje contrario a lo que está aquí, no lo recibáis, dice la palabra. Entonces, la Torá de Yahweh nos enseña el comienzo y lo vamos a ver paso a paso. Entonces, el año de la Torá, o sea, el año nuevo, comienza en la primera luna nueva, después de que la cebada de Israel tiene que ser en Israel. El clima de nuestras naciones, en donde estamos, fuera de Israel, en la dispersión, no es igual. Por ejemplo, acá en Costa Rica estamos en verano y solo hay verano e invierno. No hay más estaciones. En otras estaciones o en otros países hay diferentes estaciones. Pero en este caso nosotros no podemos basarnos con el clima ni con el tiempo acá en Costa Rica. Entonces es muy importante, como les digo, volver a Israel, volver nuestra mirada hacia Israel. Entonces, después de la cebada en Israel, que ésta alcance la madurez llamada Abib. Escuchen muy bien la palabra Abib. Esta palabra es una de las claves, uno de los principios. Es algo que tenemos que escudriñar, que tenemos que buscar bien. Entonces, grábense bien, Abib. Cuando la Torá dice Abib, se está refiriendo a la etapa de madurez de la cebada. Y lo vamos a ver con textos de la Torá. La cebada está Abib. En ese momento, entonces, la luna nueva marcará Jodesh Ha-Abib, año nuevo, o cabeza de Abib, o principio del mes de Abib. Entonces, está marcando el mes nuevo y el mes primero, y por consecuencia, ¿verdad?, el primer mes del año, o sea, la cabeza del año. Si la cebada aún no está madura, escuchen bien, si la cebada no está madura, se debe esperar un mes más, y esto se le determina año bisiesto. Este año bisiesto no es como el año que nos enseñaron greco-romano. Este año bisiesto significa que el año va a tener 13 meses, pero solo en esta condición, que la cebada no esté madura. En Israel pasa de invierno, que hasta nieve hay, a primavera. Una de las palabras que traduce primavera es Abib. Entonces, a veces es muy importante, ¿verdad?, que sea el inicio de la primavera.
el inicio de las flores, el inicio de la cosecha, el inicio de los frutos, y entre ellos una cebada que ya está en la madura. Entonces tenemos que ver esas cosas, tenemos que fijarnos en estas señales que nos están dando y vamos a verlo conforme a la Torá. ¿Por qué? Porque hay otros hermanos que dicen, pero el año nuevo, mi amada o mi amado, ¿no es en septiembre? ¿Por qué el año nuevo no es en Tirri? Recordemos que el pueblo Yahudí tiene varios principios de año nuevo, pero esto se trata de otra cosa, no se trata de la Torá. Son tradiciones y mandamientos de hombres. Vamos a ver conforme a la Torá cuándo inicia el año nuevo. Y vamos a ir a Shemot, Éxodo 12:2. Y dice así: este mes marcará para ustedes el principio de los meses. Está diciendo, este mes marcará para ustedes el principio de los meses. Marcó ahí Yahweh el principio, el primer mes. Por eso les decía que es muy importante saber la palabra Aviv y saber la palabra principio. La palabra principio es Bereshit, en el principio. Hay palabras que necesitamos saberlas en el contexto hebreo. Está marcando la cabeza de los meses, es decir, la cabeza de los años. Dice, será primero de los meses. Lo repite 2 veces. ¿Por qué lo repite 2 veces? Leemos el Shemot, Éxodo 12:2. Este mes marcará para ustedes el principio de los meses. Y luego dice, será el primero de los meses del año para ustedes. 2 veces, cuando un texto está repitiendo 2 veces, es confirmación. Nos está confirmando, nos está diciendo será porque será. Aquí, ¿verdad? Estaban en el anuncio de la última plaga y ya Moshe estaba sacando al pueblo israelita a rendir fiesta al desierto, ¿verdad? Entonces ahí Yahweh le dijo, ya han salido de Mirayim, marquen el primer mes, porque a veces se pierden las cuentas. Y muchas veces cuando el pueblo está en cautiverio o exiliado, han perdido las cuentas. Pero hay unas cuentas que no se pueden perder si lo marca una luna, si lo marca la primavera, si lo marca la etapa de la cebada. Ahí esto ya no es porque nosotros perdamos el tiempo o nos perdamos en el calendario, sino que ya es volver a alinearnos. Israel estuvo exiliado muchas veces, pero al volver a la tierra, ¿verdad?, pudo alinearse otra vez. Y hasta ahora podemos tener esas señales en Israel, porque el pueblo está ahí y puede enviar estas señales a todo el Israel disperso. Entonces hay que tenerlo muy bien en cuenta. Apunten. Shemot, Éxodo 12:2. Ahora vamos a leer Shemot, Éxodo 13:10. Observarás esta institución en tiempo establecido de año en año. Aquellas personas a las cuales lleguen y les digan, ustedes no podrán hacer esto, ustedes no son Israel, ustedes no van a festejar, ustedes no pueden hacerlo, porque esto y esto y esto y argumentos falsos los cuales sacan. Aquí dice, escuche bien, observarás esta institución, o sea, algo que se estableció, algo que se dio, algo que no deja de ser, algo
que es por todas las generaciones, y aún cuando el Mashiach venga en su plenitud por nosotros, seguiremos festejando estas festividades, porque lo leemos en Vayikra, Levítico, donde Yahweh nos dice que será de generación en generación por siempre. Si llegamos a esto, si llegamos a este texto, lo vamos a leer y lo vamos a detallar muy bien. Observarás esta institución en su tiempo establecido. Hay que establecer los tiempos, y no por nosotros mismos, sino por lo que está escrito acá. Entonces hoy vamos a establecer esto, vamos a establecer en qué mes estamos y por qué y para qué. Es muy importante saber también para qué estamos marcando. Entonces, y dice, de año en año, no podemos perdernos. De año en año hay que venir a las fiestas. De año en año hay que celebrar Pesaj. Entonces, tenemos que seguir, tenemos que hacerlo. Ahora vamos a Shemot 34:18. Celebrarán las fiestas Matzot. Matzot es lejen, lo que conocemos en el lenguaje, ¿verdad? Pan. Recordemos que la palabra pan no es la palabra correcta para lejen, sino que es una palabra de una deidad pagana. Después, si Jehová nos permite, podremos estar hablando un poco más de eso, y lo hemos hablado. Pero ahora vamos a concentrarnos en lo que dice Shemot 34:18, Éxodo 34:18. Celebrarán la fiesta de Matzot, o sea, los lejen sin levadura, comiendo acimos por 7 días, o sea, comiendo lejen sin levadura, como les he instruido, ordenado o enseñado o hablado. Aquí dice que hay que hacerlo. Ahora viene al tiempo establecido. Otra vez dice establecido. Los tiempos no los establece uno, los establece Yahweh. Si Yahweh permitió que se viera la luna, estamos en fecha de calendario grecorromano, el 11 de marzo, de allí rige. Y recordemos que también tuvimos que hacer las inspecciones, ver las inspecciones de los hermanos, de los testigos, de que la cebada estaba madura, que con un testigo era suficiente, pero siempre, ¿verdad? Tenemos que ver con cuidado, con minución, con interés, porque cuando uno busca algo es porque le interesa, ¿verdad? Si a usted se le pierde un anillito, una joya, un papel, y usted lo busca, entre más lo busca, más se ve el interés que tiene por ese objeto. Asimismo, tenían que hacerlo con un gran interés y que los informes llegaran a la mayoría de personas. Entonces dice, al tiempo establecido del mes de Abib. Otra vez, recordemos que en la Torá los meses no tienen nombre, tienen mes primero, mes segundo, mes tercero, pero el mes de Abib, al marcar tanta importancia, tanto de un mes nuevo, de un año nuevo y de estas festividades de primavera, entonces a este Yahweh le puso ese nombre, le puso Abib, y en toda la Torá la encontramos de esta manera. Por eso es importante que la cebada esté Abib y que la luna ya haya salido, porque es la señal que marca, ¿verdad?, los tiempos. Entonces, en el tiempo establecido del mes de Abib, porque en ese mes de Abib salieron ustedes de Misrayim. Recordemos también que en ese tiempo
salimos de Misraim, de Egipto. Entonces está hablando del mismo mes del que se estaba hablando en Éxodo 12:12. Entonces no cambió nada, simplemente se fue dando año tras año y revisando que tanto las cebadas de Abib como la luna. Ahora bien, avancemos. ¿Dónde menciona más la palabra Abib? Hay muchas partes, mis amados y mis amadas, donde se menciona la palabra Abib. Vayamos a Shemot, Éxodo 13:3 y 4. Yahweh marca, recuerda, habla una y otra vez para que nosotros entendamos. ¿Y por qué se repite tanto? Porque a veces se les olvida. Por eso nosotros tenemos que estar en la Torá, para que las cosas no se nos olviden. 13:3 y 4. Y Moshe le dijo al pueblo: acuérdense de este día. Oiga, lo que les estoy diciendo, acuérdense, recuerden las palabras que nuestro Elohim nos ha dicho, nuestro Elohim Yahweh. Acuérdense de este día. O sea, hay que acordarnos, hay que marcarlo, hay que festejarlo como un Rosh Hodesh y como un Rosh Hashanah, comienzo de mes y comienzo de año, en el que ustedes salieron libres de Misraim, de la casa de servidumbre, como Yahweh los libró de ella con mano poderosa. Ahora dice: nada leudado deben comer. Escuchen, está hablando de Abib, está hablando de Pesaj, está hablando, ahora leemos el 4, ustedes salen libres en este día. Por eso es tan importante, porque fue la constitución del pueblo de Israel. Fue donde Yahweh dijo: ustedes van a ser mi pueblo, israelitas. Dice: ustedes salen libres en este día, en el mes de Abib. Otra vez repite Abib. Es muy importante escuchar lo que nuestro Elohim nos quiere decir. Es un tiempo de liberación, no es un tiempo para contender, no es un tiempo para discutir, no es un tiempo, ¿verdad?, para dividirnos, sino para unirnos como pueblo de nuestro Elohim Yahweh. Entonces ahora vamos a Devarim, Deuteronomio 16:1. Observa el novidio de Abib y ofrece un sacrificio de Pesaj a Yahweh tu Elohim, porque fue en el mes de Abib, de noche, que Yahweh tu Elohim te libró de Misraim. Ahí está de nuevo. Observa el nubilunio. Subrayen esa palabra. El día que sale la luna nueva de Abib. Por eso les hablaba que es Hodesh HaAbib o Rosh Hashanah, ¿verdad? Porque esta luna marca el mes de Abib. Y en este mes celebramos Pesaj. ¿Y a quién lo celebramos? A Yahweh, tu Elohim, dice acá. Porque fue en el mes de Abib, vuelve a repetir Abib, de noche, en medio del problema, en medio de la circunstancia, en medio de la presión, donde no se veía respuesta alguna, ahí Yahweh lo libró de Misraim. Y después viene el 2, y ahí pueden seguir leyendo porque es parte de la festividad. Lo pueden leer hasta el 16, 17. Pero yo voy a leerles el 2. Debe simular el sacrificio de Pesaj para Yahweh tu Elohim del rebaño y de la manada en el lugar donde Yahweh escoja establecer su nombre. Todas estas cosas es donde Yahweh
quería que estuviese el nombre. ¿Y en dónde estaba el nombre en ese momento? No que no esté en Israel todavía, porque sí lo está, hay muchos siervos y siervas, pero a través de Yahshua, ¿verdad? El Israel está disperso, ¿entiendes? Pero en ese tiempo dice, donde Yahweh escoja establecer. Él establece la luna, Él establece las gavillas si están maduras o no, si están a abrir o no. Él establece el invierno, el verano, la primavera. Él establece los tiempos, las temporadas. Entonces ahí dice, este sacrificio era en un lugar donde se establece su nombre. Esto es para los siervos y siervas de Yahweh en los cuales está establecido su nombre. Escuchen bien, ¿dónde está su nombre? ¿Dónde está su nombre? Si usted invoca el nombre de Yahweh, esto es para usted. Si usted es Israel que invoca el nombre de Yahshua, esto es para usted. Recordemos también otra cosa que vale mencionarla, vale demasiado, que nuestro Pesaj ya fue inmolado y es Yahshua HaMashiach. El Cordero de Pesaj, Yahshua HaMashiach, entregó su vida como sacrificio por nosotros y hizo esa liberación, nos sacó de Egipto, del pecado, de la servidumbre, del enemigo, de las garras del enemigo, a través de ese sacrificio, a través de esa sangre derramada esplendorosa, que no merecíamos. Igual que el pueblo de Israel no merecían que lo sacasen de Egipto. Nosotros no lo merecíamos por nuestro pecado, pero a través de Yahshua, a través de su nombre, hoy salimos de ese pecado. Entonces aquí habla, no debes comer nada leudado, que después lo vamos a estar revisando también, porque es un tema ya aparte y más extenso. Lo que deben de comer, lo que no deben de comer, qué días se deben de comer, qué días no, porque el Pesaj se hacía a fuego, porque tenían que comérselo todo. Bueno, son sin fin de preguntas que después se van a ir enseñando, pero lo importante es que veamos que es la misma festividad, que es el mismo inicio del año y que es importante establecerlo y señalarlo. Luego vamos a leer Éxodo 23:15. Observarán la fiesta de Hamatzot, los hacimos, que estábamos hablando de que son los lején sin levadura. Lején sin levadura. Comerán hacimos por 7 días como te he mandado, al tiempo establecido en el mes de Abib. No podemos hacerlo antes ni después. Y el mes de Abib, como les digo, es de marzo a abril, según la luna, según los tiempos de Yahweh. Ahora, como les decía, el 11 de marzo la luna se pudo observar. Entonces, en ese yom, al atardecer, a las 6 de la tarde, al yom 12, a las 6 de la tarde, marcamos el primer yom, porque el yom en Israel es de tarde en tarde. Entonces hay que comprender también eso. Al tiempo establecido en el mes de Abib, porque en él salieron ustedes de Misrayim, y nadie aparecerá delante de mí con las manos vacías. Y ahí vienen las otras dos festividades, porque dice Yahweh que tienen que presentarse. Entonces ahí está. Ahora vamos a leer Shemot 34:18.
34:18. Se celebrarán las fiestas Matzot, comiendo hacimos por 7 días como les ha ordenado, al tiempo establecido del mes Abib, porque en el mes Abib salieron ustedes de Egipto. Entonces, ahí estamos. Ahí está donde se explica el mes de Abib, donde se menciona el mes de Abib. Es el primer mes. Ahora vamos a ver qué es Abib. Abib indica una etapa de desarrollo de las cosechas de cebada. Ahora vamos a ir a Shemot, igual a Éxodo 9, 31 y 32. Ahora el lino y la cebada están arruinados, porque la cebada estaba en la espiga y el lino estaba en brote. Pero el trigo y el centeno no fueron afectados porque maduraron tarde. El lino y la cebada estaban maduras, por eso fueron más frágiles a sufrir daños por el granizo. Entonces, aquí está hablando que el lino y la cebada estaban arruinados porque ya estaban en etapa de Abib. Por eso fue que estuvieron vulnerables al granizo. Estaban en etapa de Abib, estaban ya maduras. Entonces vemos que en esto, aquí estamos en Shemot, Éxodo, y estamos hablando de la séptima plaga. La séptima plaga era la plaga de granizo. Todas las plagas que se dieron en Egipto, en Misrayim, era para avergonzar sus dioses, sus deidades. Y aquí estaban prontos a salir de Egipto. Recuerde que ellos apresuradamente salieron de Misrayim, de Egipto, y su lején no leudó. Era un propósito de Yahweh que el lején no leudara, porque precisamente estaban iniciando el Pesach y los lején sin levadura. Tuvieron que hacerlo apresuradamente. Así nosotros vamos a tener que hacer nuestro lején apresuradamente, que no contenga levadura y que sean matzah o matzot. Entonces aquí vemos, esta es una etapa de maduración. Recordemos también que lo que es la cebada no madura toda de un solo, sino que va madurando poco a poco. Por eso hay que buscar la primer gavilla en Abib. Esta marca que ya comienza el mes de Abib. Entonces hay que buscar minuciosamente esa gavilla que esté madura, que la semilla ya pueda ser alimento. Pero igual, cuando se da la cosecha de cebada, primero estamos hablando de una cosecha en Abib, porque en Abib no se cosecha, sino que se puede tomar una y tostarla al fuego y darle calor y puede ser alimento. Pero hay otra etapa después de Abib donde ya ella puede, ¿verdad?, empezar a cosecharse. Lo vamos a ver a continuación. Abib, reseco o resecado. Sabemos que en varios pasajes que la cebada que está en estado Abib no ha madurado completamente. Escuchen, no ha madurado completamente, solo es una etapa. Pero ha madurado lo suficiente para que sus semillas puedan comerse secándose al fuego. Esta es la prueba que hay que hacer. Sacar de esa gavilla, de esa ramita de Abib, sacar los granos y secarlos al fuego y ver si se pueden consumir. ¿Verdad? Cuando la semilla no está al 100% Abib, ella rebota, sale, pero cuando está Abib, usted la saca, ¿verdad?, de la hojita, por decirlo así, y ella
está dura, un poquito dura, no sale disparada, por decirlo de alguna forma. Esta cebada reseca era un alimento común en Israel. Reseco, caliú o cali, así se dice reseco en hebreo. Entonces vamos a Vayikra. Levítico 2, 14. Si traes una ofrenda de comida de primicias a Yahweh, traerás espigas nuevas tostadas al fuego, grano molido como una ofrenda de comida de primicias. Le agregarás aceite, le pondrás incienso, es una ofrenda de comida. Y el cojén convertirá en humo una porción simbólica, un poco del grano molido del aceite, con todo el incienso como ofrenda encendida a Yahweh. Hay ofrendas que son simbólicas, hay ofrendas que son solo un simbolismo, y para Abba Yahweh es olor grato, olor agradable. Aquí estamos hablando de espigas nuevas tostadas al fuego, grano tierno molido. Estamos hablando de la cebada en etapa Abib. Ahora vamos a ver Levítico, Vayikra 23, 14. Hasta este mismo día, hasta que hayan traído la ofrenda de su Elohim, no deben comer lején, ni grano tostado, ni espigas nuevas. Es una ordenanza perpetua a través de los siglos en todos sus asentamientos. Lo que estábamos hablando que esto es una instrucción perpetua. Esto no es solo porque ya vino el Mashiach, no. O porque ya vino el Mashiach no se celebra, no. Esto es perpetuo. Yahweh dio la ordenanza y ahora sí, dice, por todos los siglos. Otra vez, 2 veces, perpetua y por todos los siglos, confirma 2 veces. Y todos sus asentamientos, en todos nuestros asentamientos, donde quiera que habitéis. Hay otra versión que dice, donde quiera que habitéis. Esto hay que hacerlo cuando entregamos el bikurim, las primicias, que todavía no estamos dando las fechas, porque primero vamos a establecer el año y después vamos a empezar a dar las diferentes fechas de todo, ¿verdad? Lo que es Hamatzá, los 7 lejen sin levadura, las primicias, bikurim, ¿verdad? La cuenta del Omer, el Shavuot, o lo que conocemos como mal llamado Pentecostés. Todo eso van a darse las fechas, pero ahorita estamos estableciendo simplemente lo que es Rosh Hodesh y Shana Tová o Rosh Hashanah. Ahora vamos a leer en Josué o Yahoshua 5. Estamos hablando de que el grano tostado es un alimento común en Israel, ¿verdad? Entonces tienen que ver de qué estamos hablando. Leemos el 10, 5:10. Acampados en Gigal, en las estempas de Jericó, los israelitas ofrecerán el sacrificio de Pesach en el Yom 14 del mes por la tarde. Si ya tenemos el 1 de Abib, tenemos que contar hasta llegar al 14 y celebrar Pesach. El 1 de Abib solo marca el inicio del mes. Téngalo muy en claro. Todavía no estamos celebrando Pesach. En el día 14 del mes por la tarde. Pesach es también muy importante marcarlo bien,
¿Por qué? Porque el que festeja un Pesaj falso en un ámbito del Rúa posiblemente vaya a aceptar un cordero que no precisamente es Yahshua. ¿Me entienden? Vendrán anti-Mashiach, y ahora que se está manifestando el anti-Mashiach, pueden ser engañados por estar desviados desde el principio. Entonces hay que tener y tomar mucho en cuenta qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. También esta festividad de Pesaj es por la tarde. Después, más adelante, si nuestro Elohim nos permite, a mí y a mi esposo, que él pueda pues hablar un poco más. Ya lo he hablado en YouTube, Comunidad Israelita, el Shogar de Yahweh, Costa Rica y las Naciones. En YouTube hay muchos mensajes sobre Pesaj, sobre Hamatzah y cómo se debe hacer y por qué se debe hacer. Ahora dice, el día después de la ofrenda de Pesaj, en aquel mismo día, esto está hablando de el día después de Pesaj. Dice, del producto del país, lején sin levadura y grano tostado. Después de Pesaj hay que empezar a comer lején sin levadura y se puede comer grano tostado. Como os estaba diciendo, es un alimento muy común. Y dice, en aquel mismo yom, cuando comieron del fruto de la tierra, cesó el maná. Los israelitas no recibieron más maná. Aquel año comieron del fruto de la tierra de Canaán. ¿Oyeron? Ahora vamos a primera de Shemuel, Aleph Shemuel, o primera de Samuel 17:17. Yishai le dijo a su hijo David, toma un efa de este grano tostado y estas 10 hogazas de lején para tus hermanos y llévalas rápidamente a tus hermanos en el campamento. Ahí está. Un alimento muy común es el grano tostado. Entonces, las espigas, las primeras espigas que se toman, ¿verdad? Se pueden tostar al fuego. Y se tostaban en el fuego en Israel. Ahora vamos a leer desde ahí, de Shemuel Aleph. Vamos a leer el 25:18. Abigail reunió rápidamente 200 hogazas de lején, 2 jarros de vino, 5 ovejas aderezadas, 5 cestas de grano tostado, 100 tortas de pasas y 200 tortas de higos secos. Los cargó en un asno. Este tiempo de David es un tiempo de mucho nuevo fruto. Hay 7 especies, ¿verdad?, en las cuales Israel se goza en estos tiempos o en esta temporada. Y entre ellos está la cebada. Ahora vamos a leer segunda de Shemuel Bet 17:28. Trajeron camas, tazas, vasijas de barro, también trigo, cebada, harina, maíz tostado, habas, lentejas y grano tostado. Después sigue miel, mantequilla, un rebaño y queso de la manada, y los presentaron ante David y a las tropas que estaban con él para que comiesen, ¿verdad? Porque venían hambrientos del desierto y todo eso. Entonces otra vez vemos ahí que se acostumbraba lo que era el grano tostado. Ahora vamos a ir a Ruth 2:14. Aquí está hablando también del grano tostado y leemos: a la hora de la comida, Boaz le dijo:
acércate aquí, participa de la comida y moja tu bocado en vinagre. Entonces ella se sentó junto a los cosechadores, él le dio grano tostado y ella comió hasta saciarse y le sobró. Aquí otra vez vemos el grano tostado. También hay que recordar que las espigas se cosechan por 7 semanas. Es la cuenta del Homer, ¿verdad? Eso lo vamos a estar hablando más adelante. Pero la cebada no se cosecha de un día para otro toda. No, son campos grandes, extensos. Ahora deben de ser más pequeños, pero antiguamente, cuando la tierra verdaderamente producía en todo su esplendor, y de hecho estaba pues mejor, porque ahora ha sido alterada, ha habido tantos cambios y ha alterado la tierra, pero eso se va cosechando, lleva su tiempo. Ustedes pueden leer toda la historia de Ruth, donde se habla de medidas de cebada, donde se habla del tiempo que estuvo ahí en la casa de Boaz, ¿verdad? De Boaz, como lo conocemos. Bueno, cuando la cebada aún está en su fase inicial de desarrollo, la cebada no ha producido semillas. Entonces tenemos que ver que ya estén las semillitas listas, lo suficientemente grandes y firmes como para producir alimento. En una etapa posterior, las semillas han crecido de tamaño y se han llenado de líquido, ¿verdad? Entonces está la etapa de vid y la etapa posterior de cosecha, donde ya la vid está para cosechar. En este momento, las semillas se arrugan al secarse, solo producen pieles vacías con el tiempo y el líquido se sustituye por material seco, y cuando se haya acumulado suficiente material seco, las semillas podrán producir cebada reseca en el fuego. Es lo que estamos hablando. Ahora vamos a hablar de vid y la cosecha. Estamos hablando de que la cebada ya puede ser cosechada. Entonces, en el mes de Abid, o sea, donde la gavilla estaba Abid, ¿verdad? En la etapa de Abid, es en el mes en que comienza después de que la cebada haya alcanzado la fase Abid. 2 o 3 semanas después del comienzo del mes de Abid, la cebada ha superado la fase Abid y está lista para ser llevada como ofrenda de gavilla. Y esto en hebreo se dice Hanafat Ha-Omer, lo que estábamos hablando de la cuenta del Omer, de la cosecha del Omer, ¿verdad? De la cosecha de la cebada. Ahora escuchen bien, la ofrenda de la gavilla es un sacrificio traído de los primeros tallos cortados de la cosecha. O sea, son los primeros, los hebreos del primer manojo, del primer gavilla, es un puñito, ¿verdad?, que les cabe en el brazo. Eso es lo primero que entregan a Yahweh como primicia, como ofrenda, esperando también que Yahweh les dé la bendición y puedan cosechar el resto que queda. Mucho más que queda. Tienen 7 semanas, que son aproximadamente 50 días o 50 yamín, en los cuales van a ir cosechando. Por eso es que nosotros llevamos la cuenta al Omer. En nuestro país la llevamos contando en tefilá y todo, porque no tenemos esos campos para cosechar, no sembramos cebada, pero lo llevamos como un simbolismo y llevamos el conteo para hacer las festividades. Pero meramente en Israel sí cosechan, sí llegan y empiezan a cortar y cortar, como hablábamos o como veíamos en Ruth. Si usted quiere saber un poquito más de esto, léase el libro de Ruth. Es pequeño, pero es muy sustancioso y habla de esto. ¿Ok? Amén. La ofrenda de la gavilla es un sacrificio traído de los primeros tallos cortados de la cosecha y se trae el día después de Shabbat, del primer Shabbat, o sea, es el primer Shabbat después de Pesach. No es después de Pesach, sino que después de que celebramos el Pesach, viene un Shabbat, y ese Shabbat es donde empezamos
damos el Bikurim, que es el primer día de la semana, siempre va a ser el primer día de la semana, porque si estamos hablando de que es el primer Shabbat después de Pesach, el primer Shabbat después de Pesach, el día después de Shabbat cae el primer Yom de la semana. Shabbat es el séptimo Yom y último Yom de la semana. Y si dice el día después de Shabbat, del Shabbat después de Pesach, bueno, después también hay que sacar este tema también y desmenuzarlo bastante. ¿Por qué? Porque hay unos hermanos y hermanas que tienen unas fechas de empezar el Bikurim y la cuenta del Omer, y otros hermanos otra fecha, y así. ¿Por qué se generan estas confusiones? Y hay que aprender a ver qué es lo que está diciendo. Vamos a leer Levítico 23:10. Entonces, la cosecha, cuando está David, le falta 2 o 3 semanas para empezar a coger sus primeras gavillas, sus primeros puñados, no todos, sino que sus primeros. Es un proceso bastante largo. Hay un gran estudio que creo que está en YouTube de las semanas, tremendo estudio, el significado del Rúa y nosotros de estas semanas, de estas 7 semanas de la cuenta del Omer. Busque 23, 10 y 11. Háblale al pueblo israelita y dile: cuando ustedes entren en la tierra que les estoy dando y cosechen su producto, deberán traer el primer manojo de su cosecha al Cohen. Ahí está hablando. Ahora vamos a leer qué nos dice el 11. Él llevará el manojo, es un manojo, es un puñito, son gavillas, ¿verdad? Después vamos a estarlo viendo, gavillas en imágenes también. La gavilla lo cogen en el brazo y lo llevan al Cohen, o se llevaba al Cohen. Después vamos a estar hablando qué se hace y qué no se hace, porque hay cosas que se hacen solo simbólicamente y hay cosas que hay que hacer porque tienen que hacerse, ¿verdad? Literalmente. Vamos a ver quién es el Bikurim, quién es la primicia, quién es el Pesach, quién es el Ejen sin levadura, todo eso. Y elevará el manojo delante de Yahweh para que seas acepto en favor a ustedes. El Cohen lo elevará el día después de Shabbat, pero no está hablando de Pesach, está diciendo que es Shabbat. En ninguna parte de la Torah dice que Pesach Shabbat, que Pesach se llama Shabbat. No, este Yom de Pesach se llama Pesach. Pesach no se llama Shabbat. Shabbat para nosotros es el séptimo Yom. Sí hay una palabra que se usa en el término hebreo que es Shabbatón. Este Shabbatón se refiere, ¿verdad?, al Yom de festividad que se asemeja a Shabbat. ¿Por qué? Porque se asemeja a Shabbat, porque no se trabaja, o porque no ya se tienen que tener los alimentos especiales ya cocinados, ¿verdad?, para poder llevar a cabo. Hay serias cosas que hay que hacer que nos hacen ser parecido a Shabbat, pero el Shabbat siempre hay que cumplir. Hay festividades o fiestas que caen en el mismo Shabbat, entonces hay que hacer lo que Yahweh ordena para Shabbat y añadir lo que se está ordenando o se está señalando hacer para la festividad que cayó en Shabbat. Es muy importante eso. Entonces aquí habla en Levítico, Vayikra 23, 10 al 11, de esto aquí se desprende que la cebada, que era vida al principio del mes, ha quedado lista para la cosecha 15 o 21 días después. Por lo tanto, el mes de Abib no se puede comenzar al menos de que la cebada haya alcanzado una etapa en la que esté lista para la cosecha 2 o 3 semanas después. Que la cebada debe estar lista para ser cosechada 2 o 3 semanas en el mes de Abib
También está claro en Deuteronomio, Devarim 16:9. Contaréis 7 semanas cuando comience la cosecha del grano. Estamos hablando de varias etapas. Abib, cuando ya la semilla está en grano, y luego estamos hablando de Bikurim, cuando ya la cosecha o la vid o la cebada Abib ya puede ser cosechada del grano, o sea, se sacan los granos, ya se puede cosechar. Son 2 etapas distintas. Estamos hablando de Abib y de la cosecha de Abib. De Levítico 23:15 sabemos que las 7 semanas entre Pesach y Shavuot comienzan el día en que se trae la ofrenda de gavilla, el día después del Shabbat, el primer yom de la semana. Dice, y desde el yom en que traiga el manojo de la ofrenda de elevación, ¿por qué? Porque esta ofrenda se mece, esta ofrenda se eleva ante Elohim Yahweh, ¿verdad? El yom después del Shabbat contarán 7 Shabbatot, o sea, 7 Shabbat. Shabbatot es Shabbat en plural, Shabbatot. Tienen que ser completos. Hay muchas cuentas que no caen en Shabbat. De Shabbat, o sea, después de Shabbat a después de Shabbat. Ahí tienen que seguir las cuentas. Si las cuentas caen distinto, es que hay algo incorrecto, ¿verdad? Porque no se trata de que el mismo día de Pesach se empiece con esta cuenta, sino que se empiece el yom después de Shabbat, el primer día de la semana. Tiene que ser, hablando para que me entiendan, un domingo, aunque sabemos que ese nombre no está correcto, pero el día después de Shabbat es el primer día de la semana. 50 yamim, entonces traerán una ofrenda de grano nuevo a Yahweh. Esta se está hablando de la ofrenda de Shavuot. Se trajo, se vio el Abib, luego viene Pesach, después los 7 días de Matzot, de lejen sin levadura, el Bikurim, se comienza la cuenta del Omer, 50 días, y después una ofrenda más de grano nuevo, porque ya se cosechó todo en Omer. Entonces ahí se ofrece una ofrenda. Ahora bien, por lo tanto, la hoz comienza en el grano en pie. El yom después de Shabbat, ya lo aclaramos, durante Hamatzot, lejen sin levadura, que queda claro que es Hamatzot y es también durante Pesach, o sea, después de Pesach. Es decir, 2 o 3 semanas después del mes de Abib. Si la cebada no está lo suficiente desarrollada para que esté lista, para que la hoz en 2 o 3 semanas después del mes de Abib, no puede comenzar y debemos de esperar un mes más. Vamos a ver si en este caso vale dar un mes más o no. Hay que tomar en cuenta que no toda la cebada madura en la tierra de Israel en el mismo tiempo. Oigan esto, la cebada va madurando poco a poco. Primero se ven las espiguitas, algunas espiguitas en Abib. Después, donde pasa el tiempo, ya se puede tomar algún manojo, un poquito, como decir un ramito, ¿verdad? Después van contando las 7 semanas y ahí van cosechando poco a poco la cebada. Y después ya se tiene todo el grano y se puede dar la minjá o la ofrenda, que en algunos casos Abba la pide ya leudada y tiene sus especificaciones, ya está molida, el grano molido, el grano tostado. Bueno, la ofrenda de la gavilla agitada, ¿verdad? Lo que hablábamos también, mecida, es un sacrificio nacional.
Esto se hacía en un lugar específico. No todos tenían que hacerlo, pero todos tenían que estar ahí para que vieran donde el Cohen, que lo conocemos como sacerdote, que no es la palabra correcta, pero la palabra correcta es Cohen en hebreo, que él la Mesías y eso era acepto delante de Yahweh a favor nuestro. Entonces ahora nosotros como comunidad hacemos algo simbólico, ¿verdad? Solamente simbólico. Pero, ¿por qué? Porque nuestro Bikurim es Mashiach Yeshua, el resucitado, la primicia de entre los muertos. Entonces, traído de los primeros frutos. Oiga, la gavilla agitada es un sacrificio nacional, era un sacrificio que se unían todos colectivamente y entregaban eso. No era que todos llevaban un racimo o una gavilla, sino que era una sola que se mecía y el pueblo tenía. Había mucha unidad, había mucho amor. Ahora muchas veces las comunidades están divididas, pero en esos tiempos Yahweh quería que se unieran. Como dijo Mashiach, ¿cuántas veces quise unirlos como la gallina une a sus polluelos? Ahora vemos que el pueblo está cada uno por su lado. El sacrificio era nacional, traído de los primeros campos que están listos para la cosecha. Sin embargo, las ofrendas de las primicias traídas por los agricultores individuales puede variar en la madurez de la vid, reseca en fuego, hasta el grano completamente maduro que puede ser traído triturado o molido en grueso. Vamos a leerlo en Levítico, Vayikra 2:14. Si traes una ofrenda de comida de primicias a Yahweh, traerás espigas nuevas tostadas al fuego. Es importante, esta cosecha era de espigas nuevas. Muchas veces nosotros ya en la diáspora lo que tenemos son granos o producto de cosechas pasadas, pero esto realmente tenía que ser lo preciado, lo primero, lo nuevo. A Yahweh siempre se le entregaba lo mejor y lo nuevo, nada viejo. Tostadas al fuego, otra vez, aquí habla que se podían tostar al fuego. Grano tierno molido, también se podía moler como la ofrenda de comida de primicias. Entonces ahí lo tenemos. Vamos a leer Devarim 16, 16 y 17, o sea, Deuteronomio. 3 veces al año. Hay 3 festividades importantes. Cuando se confirma 2 o 3 veces es porque es. Aquí dice, en la fiesta de Matzot, hacimos lejen sin levadura. En la fiesta de Shavuot, que se traduce semanas, que muchos la tradujeron como Pentecostés, mal la traducción. Y en la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de las cabañas. Se presentarán todos tus varones delante de Yahweh. Esto, ¿verdad? Más que todo eran las cabezas de hogar las que se presentaban. Y dice, delante de Yahweh tu Elohim, en el lugar que él escoja. Esto no era en todas partes. De donde estuvieran, tenían que trasladarse hasta llegar a donde Yahweh había establecido su nombre. No se presenten delante de Yahweh con manos vacías. Era muy importante no llegarse con las manos vacías, sino que cada cual trayera una dádiva según la bendición que le haya otorgado Yahweh, su Elohim o tu Elohim. Ya para ir concluyendo, ¿verdad? Aquí vemos cómo Yahweh hace énfasis. Por eso es que este mes se llama Abid, porque la gavilla debe estar madura, porque debe de llegar esa ofrenda, tanto de las primicias como de la de Shavuot, ¿verdad? Que da el fin de las 7 semanas, de los 50 días, ¿verdad? Hablando de las festividades de primavera, ¿verdad? Entonces la cebada es muy importante y que esté Abid es muy importante. Es por eso que estamos hablando en esta hora de eso. Ahora, ya para concluir, 3 características para que la cebada se encuentre en estado Abid. 1.
Es lo suficientemente frágil como para ser destruida por el granizo y ha alcanzado a aclarar su color. Ella no es oscura. Las semillas, 2. Las semillas han producido suficientemente material seco para que se pueda comer reseco. Hay que hacerle una serie de pruebas, o sea, ponerlas a secar y consumir. Primero tenemos que ver el color, después ponerlas a secar y después 3. Se ha desarrollado lo suficiente como para que esté lista para ser cosechada en 2 o 3 semanas después. Recordemos otra vez que no se va a cosechar todo en un solo momento, sino que va a ir poco a poco hasta lograr toda la cosecha. Hay todavía tiempo, pero esta cebada debe estar ahora. Recordemos estas 2 cosas, 3 cosas. La cebada vid, la luna nueva establecida y vista, y que la primavera comienza. Muchas veces a veces falta la luna, no sale la luna, entonces tenemos que dar un día más. A veces falta la gavilla vid y hay que dar un mes más, y a veces hace falta que entre la primavera porque está todavía en invierno y la cosecha no va a secar si no hay primavera. Entonces estos 3 puntos son muy importantes. Ahora, conforme a los informes en Israel de la luna y de la cebada vid, vamos a hablar si establecemos el año o no. Estamos hoy, fecha 11 de marzo, 12 de marzo ya, 6 de la tarde, estaríamos iniciando el día 2 de abril. Entonces vamos a ver, la luna fue vista por Joel Halevi desde el valle de Zebulón. Fue vista por Kenny y Jaile Russell en el distrito de Haifa. Fue vista por Ezequiel y Evelyn en el Negev, entre otros. Fueron muchos que vieron esta bella luna. Y la cebada se vio a vid en el valle del Jardín, o Jordán, y en los campos del norte de Negev. También se vieron unos campos en los cuales la gavilla no estaba. Entonces podemos marcar que es Rosh Hashanah o Shana Tova. Feliz comienzo o buen comienzo de año nuevo. Shalom y bendiciones. Les agradezco. Les habló Hazel de Bustamante, esposa de Efraín Bustamante, acá en Costa Rica. Bajo su cobertura he dado este mensaje y quiero terminar con una pequeña tefilá, agradeciendo a Yahweh por este año nuevo que nos permite, por estas festividades que tú, Yahweh Sebaot, tienes para con nosotros, por este significado tan grande, Padre mío, que estamos comprendiendo y conociendo, que a veces se nos hace difícil, Yahweh mío, porque hemos crecido en un lugar lejos de tu tierra, pero sabemos, Yahweh, que tú nos tienes conforme a tu Torah y todas las cosas serán a la luz para nosotros, Yahweh. Te agradezco, Yahweh mío, porque te acuerdas de nosotros, porque aún en nuestro pecado, nuestra maldad, en nuestra iniquidad, lejos, Padre mío, de la tierra, Kadosh, que tú tienes, como es Israel, lejos nos has traído a tu propósito, a tu plan, a tu diseño. Nos has enseñado el camino de la plenitud, el camino de la luz, el camino de la verdad, el camino de la Jabá a través de Mashiach, Yeshua HaMashiach, nuestro Redentor, nuestro Mesías verdadero. Agradecemos a Yeshua por este tiempo, por este amor, por esta oportunidad de celebrar esas fiestas de la primicia, por darnos tu Jabá, por darnos tu Shalom, por darnos esta fuerza, esta valentía. Permítenos que nosotros podamos entender y ver la realidad de tu Torah y no desviarnos a través de lo que sale por ahí que no está conforme a tu voluntad. Permítenos pesar las cosas conforme a la Torah y sobre todo el Ruach HaKodesh que nos lleva a la Emet, a la verdad.
Oh Yahweh Sebaot, presento nuestras descendencias, presento nuestras familias en este Rosh Hodesh y Rosh Hashanah. Inicio de mes, inicio de año, Yahweh mío, primero de los meses, David, te presento mi familia, mi parentela, mi casa, mi matrimonio y todo lo que tú me has dado, Padre mío, porque empiezo en una etapa espiritual en la cual voy a tener crecimiento, aún más que el crecimiento que tuve los años pasados. Presento esto en tus manos y declaro que tu voluntad es perfecta para con nosotros. Permítenos seguir, Yahweh mío, en el lenguaje de la Torá, en el lenguaje que tú nos hablaste y poder comprender y entender y estar abierta a través del Ruach HaKodesh a cumplir